Año 1945. Berlín, que salió de las ruinas, destruida por Alemania y arrasada por la guerra, todavía resistía. Y en alguna parte de las montañas, muy por encima de un pequeño pueblo austriaco, se está rodando una película. Pero no se trata de un reportaje sobre las batallas o las pérdidas. No. En la pantalla, hay bromas, risas, chistes sobre los alemanes. Aquí, en este grupo alegre, filma nadie más que un director con mayúscula, George Stevens. Él y su equipo están en las nubes, casi riéndose del propio Hitler. En general, estas escenas parecen una obra teatral propia. Y todo esto ocurre apenas un poco más de un mes después de la caída de la Alemania nazi. Lo interesante es que Stevens decidió no apresurarse a regresar a Hollywood. Quiere dejar huella, quiere plasmar en película los últimos vestigios de una era que pronto llegará a su fin. Su objetivo no es solo hacer una película, sino documentar el fin del nazismo. Por eso se encuentra en estas laderas montañosas, a él y a su equipo se les permitió infiltrarse en el territorio donde se escondía el palacio personal de Hitler, Obersalzberg. Puede parecer un detalle pequeño, pero para un historiador es importante. Allí, donde alguna vez el sanguinario dictador ocupó el trono, hoy están las ruinas. Ha perdido su poder, ha desaparecido. Las nubes pasan flotando, y en el corazón, la sensación de que la podredumbre de ese régimen quedó solo en los muros abandonados. Desde este lugar, Stevens se traslada a Austria vecina. Primero a Salzburgo, luego a Innsbruck. Frente a él, vidas impregnadas de odio, furia. Personas que, durante siglos, vivieron en esta región, la carne y la sangre de aquellos que alguna vez expresaron las ideas del régimen de Hitler. En verano, debajo del monte Brennero, en la frontera con Italia, hay un tono algo diferente. Allí aún no ha habido guerra, el frente italiano terminó en primavera. Pero Austria aún casi no había celebrado ninguna victoria. Los alemanes se rindieron, y los austríacos se movían de un lado a otro, sin saber en quién confiar. No todos en el país querían ser parte del nuevo poder. Y aquí, el 6 de mayo, poco más de una semana después, aparece en escena una fecha crucial, el acto de capitulación alemana. Ese día, con su firma, se escribe un capítulo de historia. Una columna de generales y oficiales vuelve a Alemania. En nombre del vicealmirante Dönitz, un hombre llamado Alfred Jodl vuela a tierra francesa. Es un oficial que debe firmar la capitulación. Llama a su cámara fotográfica, dicen que amateur. No es una grabación profesional, se ríen sus colegas. Pero así se filmaba en esos años. Como recuerdo. En ese momento, con esperanza, ve en ello la oportunidad de capturar un momento histórico. Jodl todavía espera un acuerdo separado con los aliados occidentales, y eso se asemeja un poco a un juego político. Las negociaciones siguen en silencio durante mucho tiempo, las lenguas se atoran. En escena aparece Eisenhower, con toda la responsabilidad del resultado final sobre sus hombros. Los requisitos son simples, capitulación incondicional de todo el ejército alemán. Europa contiene la respiración. Mientras tanto, Jodl vacila. Sabe que nadie más en el mando se atreverá a decidir. Y aquí comienza una carrera contra el tiempo, casi salvaje. La noche del 7 de mayo, a medianoche, finalmente se firma. De repente, por así decirlo, esto se convierte en el evento principal en la historia mundial. En el escenario, entre los presentes, hay un estadounidense, un general soviético y un mayor francés. Ellos colocan sus firmas. La hora es las 2:39 de la noche, hora local. Y solo unas horas después, alrededor de las 3:30, y la J. Un oficial, que casi sabía que la firma era el último paso. En ese mismo instante, a las 11:01 de la noche, hora de Europa Central, anuncian la victoria. Los alemanes se rinden. Esta noticia, dada por los poderosos aliados, se distribuye de inmediato por todos los receptores de radio. Todo el mundo se queda en silencio, escuchando. Se hace evidente que la guerra está cerca de su fin. Y parece que nadie puede creer lo rápido que sucedió.
Pero a Stephens y a su cámara se les presenta la oportunidad de captar no solo cifras o firmas, sino el estado de ánimo de esos minutos. Esos momentos decisivos en los que todo se decide. Parecía solo un trámite más. Pero en realidad, es el momento en que desaparece la última sombra, restos del mal. Y en Moscú, ya se ha leído la orden. Tan pronto como supieron que el régimen alemán se había rendido, Stalin se enojó. Quiso repetir la ceremonia en su propio lugar, para que toda Europa viera quién había ganado realmente. Todo ese maratón de 3 días parecía una tentativa de demostrar que nuestra victoria era genuina. ¿Y qué pasa con esto? El mundo entero ya lo sabía. Una piedra quedó en el corazón de Stalin, quiso que se repitiera. Pero ya era demasiado tarde, la noticia se difundió públicamente. Parece que nada puede detener la fuerte mano de la URSS. Cuando las tropas alemanas comenzaron a rendirse, la mayoría lo hacían de forma voluntaria. Comprendían que resistir ya no tenía sentido. Especialmente si tenían la opción de capitular ante los estadounidenses. Imaginen cuántas personas estaban simplemente exhaustas en ese momento. Lo que les esperaba era la incertidumbre, el miedo al futuro. El 7 de mayo, durante ese final ruidoso y dramático, un cineasta capturó lo ocurrido. Trabajaba en el marco del proyecto de grabación especial 10.866 y filmaba en algún lugar del sureste de Alemania. Todo sucedía en un pequeño pueblo, donde el destino se decidía en los últimos minutos. Podía ver cómo la gente se rendía, cómo pasaban los autos por las calles, y en el aire se sentía una quietud. Además, esa misma noche en Tirol, el autor y poeta Erich Kästner escribió en su diario Pensamientos Especiales. Escribió que la estación de radio de la ciudad de Flensburg anunció que Jodl había firmado el acta de capitulación y que esto entraría en vigor al día siguiente. Pero de inmediato apareció un mensaje: en Checoslovaquia, la radio declaró esa noticia como falsa. Todo esto parecía un juego de sombras y voces, un juego en el que solo se adivina la verdadera imagen. En ese momento, en Berlín, las noticias empezaron a desaparecer. Allí comenzaron a encontrar los cuerpos de Goebbels, su esposa y sus hijos, todos ya muertos. Todas las estaciones de radio quedaron en silencio. La ciudad se sumió en un silencio absoluto. El único sonido era el zumbido de los escarabajos picudos, que volaban directo a la luz de la lámpara, chocaban con ella de cabeza y caían al suelo. Sin embargo, en esos minutos, en Checoslovaquia ocurrían sus propios eventos. Allí, la resistencia volvió a hacerse sentir. Durante las últimas 2 semanas, las partidas de partisanos checos fueron recuperando las fronteras que en 1920 fueron desplazadas por el Acuerdo de Múnich. Esto fue como un preparativo para una nueva fuerza, para el renacimiento de lo que parecía olvidado. Mientras todos esperaban, era evidente que el frente avanzaba. En esas 2 semanas, el general George Patton y las tropas americanas recorrieron casi 30 o 40 kilómetros diarios. Lo que antes parecía imposible, ahora se hacía realidad. Y pronto, a principios de mayo de 1945, sus unidades ya habían llegado al territorio de Bohemia. Pilsen, una pequeña ciudad, se convirtió en un punto de avance. El 6 de mayo, las tropas estadounidenses entraron y la liberaron. Al día siguiente, fue una verdadera victoria. En las calles de Pilsen se levantó un espíritu de júbilo. Los residentes recibieron a los liberadores con inmensa alegría. Para quienes filmaban, esa fue su primera oportunidad de capturar en la cámara a la multitud en un verdadero estado de celebración. La gente temía que su ciudad, su casa, volviera a convertirse en un campo de batalla. Pero eso no ocurrió. Solo en las cercanías, en el área circundante, permanecían aún unos 15.000 soldados alemanes, dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Al principio, parecía que los alemanes podrían atacar y destruir todo, pero el dominio numérico de los estadounidenses, 2 divisiones contra un grupo más reducido, hizo que el comandante, el general von Majewski, decidiera rendirse. Firmó el documento a las 2:15 antes de las 3 de la tarde del 6 de mayo. Y poco después, frente a su Estado Mayor y su esposa, se suicidó. Los estadounidenses permanecieron allí durante 7 meses.
La toma de la ciudad fue el fin de una lucha de muchos años. Los alemanes se retiraron para siempre. El tiempo de lucha y sufrimiento dejó huellas en ese lugar. En marzo de 1939, cuando Hitler y sus tropas violaron el Acuerdo de Múnich, empezó un nuevo capítulo. Entraron en Checoslovaquia y la convirtieron en protección. La gente en Pilsen y sus alrededores vivía bajo el grito de la opresión alemana. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una batalla. Fue una época de miedo, muerte y destrucción que dejaban una marca en sus destinos. En la ciudad, 3.000 judíos estaban amenazados por la deportación. Los alejaron, enviándolos a campos de concentración. Llegó el invierno de 1939, años de terror brutal. El ejército alemán, bajo el mando del Feldmarschall Ferdinand Schörner, se estableció en Bohemia. Este hombre era un fanático de verdad. Hitler lo nombró comandante de las fuerzas en los últimos días. Durante la guerra, Schörner dirigió su ejército con extrema crueldad. Creía en el poder del miedo. ¿A quién le agrada ver a los paracaidistas colgados tras las rejas o a los desertores colgados en los árboles? Los reprendían, los llamaban traidores. En sus cuellos colgaba una placa: me niego a defender a las mujeres y a los niños alemanes. Esas fueron las tácticas de este loco, que usaba cualquier oportunidad para atemorizar a sus súbditos. En esta historia había horror y valentía. También desesperación y el deseo de sobrevivir. En el centro de estos hechos estaban las vidas de personas sencillas. Sus miedos y esperanzas. Grandes batallas y noches tranquilas. Y todo eso sucedía simultáneamente. En este mundo todo se hacía al límite. Nadie sabía qué pasaría después. Los alemanes se habían ido, el miedo había ganado. Pero todavía quedaba mucho de él. Y seguirá manteniendo a la gente por la garganta durante mucho tiempo. En marzo de 1945, a 2 meses del fin de la guerra, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, seguía considerando esa táctica de influir en las personas como una parte importante de la lucha. Aunque, en realidad, el efecto ya era evidente. En esos días, cada soldado en el área de Schörner sabía, en el frente arriesgaba la vida en cualquier momento. Pero aproximadamente lo mismo ocurría también detrás de las líneas del frente. Puedes imaginar cómo era sentirse en retaguardia, sabiendo que la muerte puede alcanzarte no solo con un disparo, sino también por una palabra incorrecta o por encontrarte accidentalmente en el lugar equivocado. En la ciudad, se eliminaba a los prisioneros de guerra alemanes. Los escoltaban partisanos checos, cumpliendo el orden hasta en los detalles más pequeños. Pero en las fotos tomadas por los militares estadounidenses se podía vislumbrar solo una parte de la verdad. En los lugares donde recientemente había habido lucha, reinaba una justicia dura. Donde antes del avance de los aliados había un vacío de poder, se desataron crueldades injustas. Allí, donde la sangre corría por las paredes y las calles. Y con esa misma voz respetable en los comentarios, a menudo se expresa la idea de que eso fue una liberación. Solo que alguien olvidó que muchas veces era simplemente una vendetta. Se respondía por crímenes que sus propios hombres habían cometido incluso antes de la llegada de los estadounidenses. Y no fue la primera vez que se enfrentaron a víctimas de castigos brutales. El 8 de mayo, el último día de la Gran Guerra Patria en Europa. El día en que todo el país celebraba la victoria, y todo lo vivo pareciera disiparse en una alegría triunfante. Los checos rendían homenaje a sus nuevos libertadores, los estadounidenses. Pero en sus corazones aún había una lucha. En lo profundo, desprecio por los antiguos carceleros. Los cadáveres de los camaradas asesinados se llevaban, enterrándolos en algún lugar en la oscuridad. Los alemanes, tendidos sobre los huesos, no despertaban lágrimas ni compasión en los locales. Tampoco había lágrimas entre ellos. Todos entendían que el enemigo había caído, y aunque fuera cruel, así era. El fotógrafo con el proyecto número 686 capturó esas escenas justo en la frontera entre la zona soviética y la estadounidense. ¿Qué crees? Antes de dejar pasar a un oficial alemán, lo obligaron a entregar las armas. No se podía mantener la pistola, ni en el bolsillo ni en la mano. Un general alemán viajaba tranquilamente en un descapotable,
acompañado por un policía militar estadounidense. Con esas palabras, a un campo especial para prisioneros de alto rango, describen hacia dónde lo llevaron. A quienes tuvieron suerte, los que lograron saltar a un camión del Wehrmacht, los llevaron lejos, para mantenerlos en seguridad. Algunos soldados alemanes en el camino se encontraron con checos sonrientes y alegres. Ellos también viajaban en camiones, con gritos y sonrisas, como si acabaran de ganar una gran batalla. A mediodía del 8 de mayo, a las 12:30, en la radio habló Gerhard Ludendorff, antes llamado Führer, ahora presidente del Reich. Sus palabras resonaron en los receptores de radio por toda Alemania. Él habló de su decisión, la capitulación. Como si fuera lo más importante decirlo en el último momento. Recordando, afirmó que su principal deber era salvar a la mayor cantidad posible de personas. Suena extraño ahora, pero en aquel entonces muchos creyeron en ello. La noche del 6 al 7 de mayo, dio la orden, rendirse con todo lo que tenían, sin condiciones. Así, en un solo movimiento, se puso fin a la página más sangrienta de la historia. A las 11 de la noche de ese mismo día, las cañones callaron. Los soldados armados huían hacia la captura. Sobre el miedo que los invadió en aquel momento, nos cuenta uno de los que sobrevivió. Dice que fue terriblemente aterrador. Todo en su cabeza giraba, ¿qué les espera? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué destinos le esperan a los que quedaron en cautiverio? La sensación de esperanza de que todo terminaría ahora, parecía disolverse, como si empezara una nueva vida o un futuro aterrador. La memoria de aquel día quedó para siempre. A veces, un soldado recuerda cómo corría descalzo, cubierto de sudor, pensando en lo desconocido. Él dice que de repente, todo terminó. Todos pensaban, ¿cuándo cesará el último disparo? Y de repente, como por arte de magia, anunciaron, todo ha terminado. La gran, terrible y sangrienta batalla había llegado a su fin. Terminaron la destrucción, la devastación y la muerte. Muchas vidas inocentes se habían acabado. Todo esto fue como una prueba de supervivencia, de resistencia. ¿Y ahora qué? La pregunta queda en el aire. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo llamar ahora a esto, una victoria o una derrota? Todos se lo preguntan, incluso aquellos que lucharon alguna vez. Muchos soldados se marcharon aullando o en silencio, preparados para lo peor. Algunos decidieron arriesgarse, lanzarse en los camiones o correr libres. Para quienes atraparon su oportunidad, fue la única salida. Entre la columna de vehículos alemanes, se veían camiones con sonrisas de vencedores. Aunque no todos, claro, algunos caminaban en silencio, con el corazón pesado. En sus ojos, el miedo, el cansancio y la expectativa. El tiempo para seguir corriendo se agotaba rápidamente. Y, lamentablemente, muchos alemanes recordarán aquel día de otra forma. Hablan de su dolor, miedo y las ruinas que quedaron atrás. Algunos caminaban sin saber qué les esperaba adelante. Dentro, sentían vacío y una esperanza de cambiar algo. Ese día terminó su largo camino por la guerra. Pero, ¿qué seguiría? ¿Qué les esperaba a los que lograron sobrevivir? Algunos se hacían la misma pregunta, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo reconstruir su vida desde cero? Se presentó ante ellos un paisaje desolado, ciudades destruidas, destinos arruinados. Los vivos estaban sentados sobre los escombros. Y todo lo que quedaba era pensar en cómo mantener la humanidad en sí mismos y no perderse para siempre. El 8 de mayo, en el país resonó una voz importante y pesada. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, se dirigió a su nación por radio. Se escucharon palabras que inmediatamente impactaron. Llamó a ese momento solemne pero brillante. Parecía que la alegría debía desbordar, pero la voz de Truman sonaba seria. La gente percibía en su voz una reflexión sobre el terrible precio que hubo que pagar para expulsar a Hitler y su mal del mundo. La mirada sobre las victorias pasadas era asfixiante. Sobre esas victorias pesaba la sensación de que se había pagado un precio demasiado alto. No fue solo una victoria. Fue el precio que se pagó con vidas humanas.
En esos mismos días, en un pequeño pueblo cerca de Würzburg, en Kitzingen, ocurrió una de las páginas más memorables de la guerra. Allí, un soldado alemán, un héroe en el campo de batalla, decidió mostrarse al mundo. Su equipo de filmación, un camarógrafo con película especial, lo grabó. Era el piloto Heinrich Ulrich Rudel. Él, junto con su grupo, viajaba en una nave aérea desde Bohemia para capitular ante los estadounidenses. Rudel era el único en Alemania que recibió altas condecoraciones, una rama de roble de oro, espadas y diamantes en la orden. Y al mismo tiempo, era un ferviente admirador del nacionalsocialismo. En marzo, en pleno fragor de la guerra, todavía en el hospital, participó en un documental propagandístico de Goebbels. En ese video, instaba a los alemanes a mantenerse firmes, a no rendirse. Ya no se trataba de sacrificios personales. Rudel decía que todos debían apretar los dientes, así luchaban los alemanes. Al final, aseguró que así se lograría la victoria. Cuando Rudel se encontró con los estadounidenses, sin duda intentó presentarse como un hombre con cultura. Decía que sirvió no por gloria, sino por deber. Este expiloto estuvo prisionero casi un año. Tras su liberación, decidió abrir una empresa de transporte de carga. Pero 2 años después, en 1948, huyó por una ruta secreta a Sudamérica. En Argentina, creó una organización de ayuda para delincuentes nazis. Mantenía contactos con fascistas de Italia y Croacia, buscados en todo el mundo. Rudel terminó la guerra habiendo perdido una pierna, pero creyendo que la idea del nacionalsocialismo era correcta. En esto coincidía plenamente con el aviador Adolf Galland, quien también fue condecorado por sus méritos en combate. Galland, tras salir del cautiverio estadounidense, también viajó a Argentina. Allí trabajó como asesor del presidente Juan Perón. Cuando Perón perdió el poder, Galland regresó a Alemania. Y Rudel continuó ayudando a los dictadores en Paraguay y Chile. Entonces, a veces vivía en un lugar sombrío conocido como Diagnóstico. Allí, en su momento, torturaron y mataron a muchos heridos. Toda su vida, Rudel mantuvo contactos con círculos neofascistas en Alemania. En 1982, su funeral fue precedido por un acto especial. Las personas que vinieron a despedirse hicieron el saludo de Hitler. Aviones de la Luftwaffe volaron bajo sobre el cementerio. Al final, los músicos interpretaron el himno nacional completo, con sus 3 estrofas. Mientras tanto, en Londres, ese mismo día, la gente se congregaba en las calles. Celebraban solemnemente el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En sus memorias, el primer ministro británico Winston Churchill escribió cómo se sintió en ese momento. Calificó la liberación de Europa como la mayor en la historia de la humanidad. Churchill recordó cómo celebraron la victoria. Y lo más importante, en esa guerra no hubo tonos grises ni compromisos. Todo estaba claro. La victoria a través de la sangre, el sufrimiento y la muerte. Esta guerra no terminó simplemente con una derrota. Dejó una huella profunda. Incluso hoy, después de tantos años, ese día sigue siendo un símbolo. Y en los corazones de las personas permanece la misma tristeza y orgullo. Cuando finalmente se alcanzó la victoria, todos sintieron un alivio indescriptible. Tanto los vencedores como los derrotados experimentaron esa sensación al mismo tiempo. En sus ojos había mucho cansancio, manchas de esperanza rota, y en el corazón un profundo sentimiento de libertad. Imaginen cómo es mantenerse al borde, cuando parece que las fuerzas se han agotado, y de repente todo acontece de tal manera que en el alma se enciende una chispa. Ese fue precisamente el momento en que el agotamiento se transforma en algo más fuerte, un sentimiento difícil de describir con palabras. Justo en ese instante, sus corazones estaban llenos de algo increíble. Sentían que habían hecho todo lo posible. Y, a pesar de todas las adversidades, de la sangre, el sudor y las lágrimas, lograron alcanzar la cima. En ese momento, parecía que todo olvidaba. Agradecían a Dios por lo más valioso, por la comprensión de que todo se había hecho bien. Por la sensación de que no se podía haber actuado de otra manera. Ese momento fue como la cumbre de una montaña tras una larga preparación.
Los que habían pasado por todas las pruebas no solo estaban llenos de alegría. Allí, donde antes reinaba la guerra, parecía que surgió silencio después de la tormenta. Los corazones se llenaron de orgullo por su país, por su gente. Sobre todo, porque en estos 5 años, la guerra alcanzó dimensiones inimaginables. Todo comenzó hace 3 años, el 10 de mayo de 1940. Entonces, en la hora más oscura, él, Winston Churchill, tomó una decisión audaz. Asumió el poder y comenzó a dirigir el país en el momento más peligroso. En ese tiempo, Inglaterra luchaba por su destino, la derrota en Francia, la retirada en Dunkerque. Todo parecía que no podía empeorar más. Pero él predijo, gracias a su determinación. Predijo que la guerra tendría un precio alto. Sangre, sudor, lágrimas, todo debía derramarse. La lucha por la victoria fue un tiempo de grandes pruebas. Acusó a Hitler de ser una fuente pura de maldad. No tuvo piedad con el dictador. Eso significó que para Churchill, el día de la victoria se volvió algo especial. Lo más importante en su vida. En esos días, cruzaba Londres en coche, rodeado de 1000 ojos. La gente gritaba, saludaba, agitaba banderas. Le rendían homenaje. Pero poco más de 2 meses después, todo cambió. Por la noche, en las elecciones, su apoyo cayó en picado. Perdió su puesto de primer ministro. No parecía haber una victoria clara. En las paredes había una inscripción, es hora de irse. Caminaba por las calles con la certeza de que, el destino, y no por casualidad. La decisión del pueblo, entender que él se había ido, permanecerá en la memoria. Luego, tras la ceremonia, lo acompaña un sargento con una vara gris de autoridad, un mace. Se dirige hacia la abadía de Westminster. Dentro, todo está decorado en un color solemne, gritos de agradecimiento, música que suena en vivo. El coro la canta. Hace mucho tiempo, en 1808, Azequer escribió un himno que todavía se entona, oh Señor, nuestra ayuda en las edades, esperanza en los días venideros. La gente pronuncia palabras de gratitud a Dios por la salvación. Por haber logrado sobrevivir a esos tiempos terribles. Al final del servicio, los primeros en partir son los representantes de la familia real. El rey Severo con su corona y su esposa, la reina. Sus 2 hijas, Elizabeth y Margaret. Lo más importante es que nadie pensaba en salvarlas. El proyecto de evacuación a Canadá fue rechazado por la reina. Ella simplemente dijo, no dejaré a los niños. Tanto el rey como la reina permanecieron en Londres. Día y noche, apoyaban a la gente. Los animaban durante los bombardeos. En la quietud de la noche se oían explosiones, pero sus corazones ardían con esperanza. Al día siguiente, el 9 de mayo, ocurrió otra escena. Womitsivan en Wiesbaden. Allí, rostros alegres, trabajadores rusos liberados de la esclavitud. Fueron llevados allí después de que traicioneramente capturaron Ucrania y Bielorrusia. Muchas mujeres trabajaban en fábricas de armamento, como si estuvieran eternamente inmersas en el movimiento obrero. Para los ciudadanos soviéticos, ese día se convirtió en símbolo de liberación. Los eventos posteriores a la firma de la capitulación permanecerán en la memoria durante mucho tiempo. Fue ya pasada la medianoche en Moscú cuando Stalin insistió en repetir la ceremonia solemne, en Berlín. No quería que las fotos del reportaje en Reims transmitieran el fin de la guerra. Allí, un general estaba de pie junto al acuerdo, como si fuera un espectador. Para Stalin, eso era menos que la verdad. Quería que el final fuera exacto. Entendía que 27 millones de sus compatriotas sacrificaron todo por la victoria. Hace 3 años, Hitler declaró que quería destrozar la Unión Soviética en pedazos. Soñaba con conquistar el Cáucaso, Ucrania, Bielorrusia y las islas del mar Báltico. Todo por nuevas fronteras, recursos y riquezas. Esas palabras todavía provocan horror. En las imágenes tomadas por videógrafos con una misión especial, se registran claramente las celebraciones en Wiesbaden. En los planos aparece el orador que leyó el discurso de Stalin. Hablaba de una victoria que costó millones. En los campos de batalla, la sangre corría a raudales.
Pero en estos días también ocurrió otra escena importante. Todo el mundo occidental, incluido la Unión Soviética, entendía que la guerra estaba llegando a su fin. Esto significaba que comenzaba, en realidad, lo que él quería lograr, destruir y arrasar, no sucedió. Alemania, al final, fue completamente devastada. Sus tropas capitularon y el país perdió todo, fuerza y esperanza. En esta gran obra de la victoria, la Unión Soviética celebran la victoria, pero no planean destruir Alemania, desmembrarla o eliminarla. El 9 de mayo de 1945, esa fecha se convirtió en símbolo del fin de la guerra para Europa. Entonces, 2 pilotos estadounidenses capturistas filmaron lo que ocurría en algún lugar en la frontera entre Alemania y Checoslovaquia. Grabaron cómo los restos del Reich, huyendo del Ejército Rojo, corrían desesperadamente hacia donde los esperaban los americanos. Y esto fue solo el principio. El general Friedrich Schörner, comandante en jefe, hacía mucho que había abandonado a sus soldados. No esperó a que terminara la guerra. Por ejemplo, un oficial que no vaciló al encontrarse con militares murieron porque en todo ese conflicto no había sentido alguno. En el caos de la capitulación, muchos trataron de desaparecer, esconderse, volver a su tierra. En Tirol, el 10 de mayo de 1945, uno de los testigos, Erich Kästner, en su diario describía cómo los soldados marchaban en filas, cojeando y encorvados. Vendían cigarrillos para sobrevivir de alguna manera. Eran sombras cansadas, que avanzaban a pesar de todo. Quien podía, intentaba escapar, morir o simplemente desaparecer. La época era trágica, interminable en su loca vorágine. Pero nadie encontró nada al final. Los almacenes estaban vacíos. La gente vestía con ropa vieja, que todos conocían desde hace mucho. En el apartamento vecino, por un viejo par de pantalones, dieron 500 monedas de cigarrillos. ¿Puedes imaginarlo? 500. Yo también podría hacer lo mismo, pero en mi bolsillo solo tengo los pantalones que llevaban puestos ahora. Y además, ya no tengo más pantalones, también desaparecieron en algún lugar. Uno de los oficiales ofreció a los Steiner 3 kilos de salchicha ahumada, 20 cigarrillos y 100 marcos por un traje civil. Parecía un trato simple, ¿verdad? Pero el contrato no se concretó. El señor Steiner no estuvo satisfecho con el precio. Decía que el precio no reflejaba la verdadera tensión del mercado. Además, la familia Steiner había perdido a 2 hijos en el frente. Uno de ellos mencionó que sus trajes podrían venderse. Entonces, el ánimo se tornó rápidamente negativo. El anciano perdió el control, se enojó, pero se contuvo, golpeó la puerta y se marchó. Cuando pasaba el 14 de mayo de 1945, en agosto un equipo de películas especiales rodaba allí. Solo había pasado una semana desde la capitulación incondicional de la Alemania nazi. Entre las ruinas, la gente ya había aceptado que en sus calles ya no resonaba el estruendo de las armas. Se había acostumbrado a la nueva autoridad, eso quedó claro. La ciudad se entregó pacíficamente, el 28 de abril, sin derramamiento de sangre. La gente cuenta cómo se sintieron. Algunos recordaron después, fue una sensación como si hubieras perdido una competencia y al mismo tiempo hubieras quedado en libertad. Era un efecto doble. La victoria y la derrota se mezclaron en una sola. Una de las residentes llevaba un diario el 8 de mayo. Escribió, «Qué día tan hermoso. La naturaleza parece haber vuelto a la vida. El aire fresco y el sol hacen todo más brillante». Describe que hacía calor y que el cielo parecía especialmente hecho para ese día. Escucha, parecía que incluso los tintineos de las campanas y las risas se oían como si nadie los notara. La paz en nuestra tierra. Escribía ella. Lo hemos esperado mucho, 6 años de guerra. La gente caminaba por las calles como si nada hubiera ocurrido. Nadie recordaba el odio a Hitler ni los horribles crímenes. Pero surgieron preguntas que todos evitaban decir en voz alta. ¿Quién de ellos era miembro del partido nazi? ¿Quién quedó en silencio mirando los crímenes? ¿Y quién es responsable personalmente? El general Eisenhower hizo una declaración oficial, llegamos como conquistadores, pero no como opresores.
Prometió destruir el nazismo y el militarismo. El plan era claro. Hablaba de disolver el partido nazi, cancelar todas las leyes e instituciones creadas por ese poder. Los estadounidenses llegaron preparados. Tenían planes claros para organizar un nuevo orden. Las autoridades, los partidos políticos, la cultura, todo debía formar parte de la democracia occidental. Inicialmente, los alemanes tenían temores. Muchos solo querían volver a la vida normal. No pensaban en el pasado, no intentaban reconsiderar lo ocurrido. La gente tenía prisa por olvidar qué era el nazismo y qué había traído. Pero precisamente eso generó preguntas entre los polacos, franceses y otros alemanes, quienes miraban con desconfianza. Y aquí comienza lo más importante, ¿qué hacer con ese pasado? ¿Cómo construir un futuro para que algo así no se repita? Al principio parece que nadie tiene prisa por ponderar sus acciones, cada uno con sus preocupaciones. Las personas que comenzaban una nueva vida parecían ahogarse en sus dudas, temiendo mirar atrás. Una sensación indefinida, ¿qué te espera al siguiente umbral? Sin embargo, nadie podía detener la historia. Avanzaba, muy lentamente, en fragmentos de tiempo, y aún así encontraba su camino. Muchas personas ocultaban un sentimiento de culpa. Y así fue en casi todos lados después de la guerra. Pronto empezaron unos 3.000 tribunales de desnazificación. Su tarea era entender quiénes eran en realidad los que habían llegado. ¿Quién es el criminal? ¿Quién solo siguió la corriente? ¿Y quién es inocente, justificado? En este infierno no se comprendieron las cosas de inmediato. Filtrando, preguntando, analizando a cada uno. En total, aproximadamente 2/3 de los que pasaron estas revisiones se consideraban simplemente simpatizantes del régimen o eran eximidos. No eran las figuras principales. Al final, los análisis finales se dirigían precisamente a quienes gobernaban el país. Al principio, los vencedores se centraron en aquellos que tenían el poder en las manos del Tercer Reich. Y solo después empezaron a buscar criminales de verdad. En mayo de 1945 se dio una fecha especial. Entonces, en agosto, un equipo estadounidense capturó a la figura más importante del nazismo que todavía vivía, Hermann Göring. Estas imágenes quedaron en la historia. A los 50 años, Göring caminaba hacia la cámara con una sonrisa enigmática. Su mirada era a la vez un desafío y una espera. Hace mucho tenía el estatus de segundo al mando de Hitler. Pero justo antes del fin de la guerra, Hitler decidió eliminarlo. Rompió todos los lazos, lo destituyó de sus cargos. Göring creyó que era su sucesor. Pensaba que lo elegirían como el próximo líder. Por eso, cuando todo quedó claro, hizo concesiones. Se entregó a los estadounidenses y fue llevado al campo de interrogatorios de Augsburgo. Se dice que él decía que la guerra era como un partido de fútbol. Al final, el perdedor estrecha la mano del vencedor. Y todo pasa, se olvidan. En sus explicaciones se percibe astucia. Una forma de liberar presión, de deshacerse de la responsabilidad. Y aquí aparece la figura. Como si intentara librarse. Sonríe burlón, como diciendo, bueno, ¿y qué? Hablo yo aquí, que soy culpable de algo. Klaus Mann, autor y observador que trabajó allí, en Alemania, como reportero estadounidense, describió a Göring como un hombre, bastante decente, incluso simpático. Notó que el rostro de Göring no parecía especialmente provocador ni seductor. Más bien, mostraba una expresión de dureza y agresividad. A veces, sus ojos ardían con rabia. Exteriormente, parecía un luchador, uno que le gusta mandar, que se comporta como un guerrero. Pero en su semblante también se adivinaba ironía. Representaba a una figura con valentía militar e incluso con una sonrisa amable. Un poco engreído. Un poco atrevido. Según Göring, si hubiera sabido de los horrores de los campos de exterminio, actuaría con más dureza. Pero, ¿quién en aquel entonces habría enfrentado el horror a la vista? Como la mayoría de los alemanes de aquella época, Göring se mantenía al margen. El tiempo demostró que no tenía intención de justificarse. Para él, la guerra era simplemente un juego.
El resultado final era uno: el perdedor, sea héroe o villano, siempre agradece. Por la victoria o por la vida. A las 10 de la mañana del 25 de octubre de 1946, Göring se encontraba en la sala de audiencias de Nuremberg. La acusación: crímenes de guerra. La muerte le esperaba. Pero él actuó con astucia. Durante varias horas antes de la ejecución, ingirió una cápsula de cianuro. Y la intención de ello solo la conocía él. Prefirió partir en silencio, sin esperar la sentencia. Y dijo: en 6 años he vivido bien. Esto no fue solo egoísmo. Encontró sus palabras. De eso no se habló mucho, pero así fue. Esa fue su decisión. Decidió que el precio no importaba en absoluto. Lo más importante, irse con tranquilidad y dignidad. Al fin y al cabo, ¿qué es la muerte? Solo una transición. No más. El verano de ese mismo año. En junio, representantes de Hollywood viajan a Alemania. Esta vez, a Hamburgo. A la tierra liberada. El conde y las cámaras, en camino. Soñaron con llegar a Berlín. Pero todavía no era posible. La capital estaba bloqueada, ocupada por las tropas soviéticas. Todo el camino hacia ella estuvo cerrado. Solo en julio se cumplió: los aliados se rendirían completamente bajo control. En ese momento, se abrió la puerta. Los alemanes entendían: muy pronto, su sector sería parte de las OUNs occidentales. Y hasta entonces, solo silencio y la suciedad de las ruinas. Hamburgo, el comienzo fue ese verano. En el puerto, junto a las famosas grúas, filmaban escena tras escena. Barcos, cargamentos, contenedores, aún recordaban la grandeza pasada. Pero a su alrededor, ruinas. Aproximadamente el 80% de la infraestructura portuaria, en ruinas. Los bombardeos duraron casi toda la noche, destruyendo todo a su paso. Los pocos edificios que permanecieron intactos parecían islas supervivientes en un mar de escombros. Todo este caos, como un recordatorio de la guerra que dejó su huella aquí. Muchas ruinas y barcos destruidos transformaron los canales de navegación en un laberinto increíble. A simple vista, parecería imposible calcular un camino a través de las destrucciones. ¿Y qué pasa si unos curiosos niños se acercan y deciden grabarlo todo con una cámara? Parecían no notar el caos. Miraban las calles donde alguna vez resonaron camiones y gente. Allí está, la calle Affenstrasse con el antiguo túnel del Elbe. Sabes, en 1943, Hamburgo fue objetivo de intensos bombardeos, el centro de la ciudad se convirtió en cenizas. La escala de destrucción fue colosal. Cada vez menos edificios habitables, las calles, como si nunca hubieran visto la vida después de un bombardeo. Por suerte, la guerra terminó aquí en silencio, sin nuevos enfrentamientos. En ese momento, daba la impresión de que toda la ciudad quedó detenida en ese estado para siempre. Adolf Hitler declaró Hamburgo una fortaleza amurallada, que debía protegerse hasta la última bala. Parecía que nadie pensaba en rendirse. Pero los jefes militares de la ciudad decidieron lo contrario. Ignoraron la orden de destruir las instalaciones portuarias para que el enemigo no pudiera aprovechar la infraestructura. Y al final, el 3 de mayo de 1945, Hamburgo capituló sin luchar ante los británicos. Cuando el periodista y operador despertó al amanecer, se encontró en una tierra quemada. Con su jeep recorrió los lugares que parecían después de un apocalipsis. En la Operación Gomorra, en julio de 1943, los aliados utilizaron cientos de miles de bombas incendiarias. Las tormentas de fuego envolvieron las ciudades, destruyendo todo a su paso. 34.000 personas murieron en el fuego y las llamas. No solo ardían las casas, también se consumían destinos. Los que vivieron aquel tiempo conservan aún los recuerdos de aquel caos. El autor Hans Erich Nosack escribió sobre la destrucción total de su ciudad natal: a veces parece difícil estar allí, donde se ha vivido tantos años, y ahora no queda nada. Se siente ganas de respirar profundamente o de llorar. Pero él continúa: en realidad, no es difícil. Simplemente es imposible entenderlo, todo es tan incomprensible.
Él dice que el peso de esa catástrofe casi resulta imposible de soportar. Es esa sensación, como un peso que oprime por dentro. En la Alemania ocupada, la gente solo soñaba con lo mínimo, un techo, comida para alimentar a la familia. La lucha por sobrevivir se convirtió en lo principal. A principios de julio de 1945, la misión terminó. La camioneta volvió a avanzar por los puentes sobre el Elba. Delante, Berlín. En el coche todavía quedaban rollos de cine en color con consejos sobre fotografía. En la película, estaban capturados los muros de la capital de Hitler y el encuentro de los tres grandes, Stalin, Truman y Churchill, en Potsdam. En esas imágenes, no solo las calles cobraban vida, sino también los destinos. Algunos aún soñaban con regresar a una vida normal. El mundo después de todo esto parecía una revelación. A veces, parece que todo fue solo un instante, que destruyó todo. Y luego empiezas a preguntarte, ¿cómo pudieron soportar esas pruebas las personas? ¿Cuánta fuerza fue necesaria para levantarse de nuevo y seguir adelante? Quizá precisamente por eso, a veces, es difícil creer en la posibilidad de recuperarse. Toda esa ciudad es como un recordatorio de que, incluso después de golpes severos, siempre hay esperanza. Y nadie sabe qué puede esperarlos ni en la siguiente plaza ni en el siguiente puente.